buenos días. Nos da muchísimo gusto estar con ustedes. Estamos cubriendo prácticamente... Bueno, esta es una historia maravillosa porque para nosotros estamos en Europa, África, algunos lugares de América, porque logramos conjuntar desde la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales con la Secretaría de Relaciones Exteriores esta teleconferencia para ustedes que se encuentran en los consulados, en las embajadas, en algunas delegaciones. Así que de verdad es un gusto. Estamos transmitiendo desde la Dirección General de Televisión Educativa, a quien agradecemos como siempre toda su hospitalidad, porque si no fuera por esta tecnología no estaríamos tan cerca con ustedes. Me da muchísimo gusto estar el día de hoy aquí. Les voy a presentar a quienes nos acompañan. Evelyn, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Evelyn es la directora para el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, IME Global y Difusión de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchísimas gracias, Evelyn. Evelyn Vera Barreto, que estará con nosotros a lo largo de toda esta teleconferencia y después también a las 6 de la tarde para la otra parte del mundo que nos va a recibir. Nuevamente con nosotros Enrique San Román, es el director de blindaje electoral de la Fiscalía, quien pues ya también estuvo la otra vez con nosotros. Así que, Enrique, muchísimas gracias. Qué bueno que estás aquí. Gaby, un placer como siempre. Gracias. Y como siempre, bueno, pues yo, que me toca estar aquí como directora general adjunta en materia de capacitación de la FEPADE, nos da muchísimo gusto que estén con nosotros, de verdad. Ustedes verán que aquí tengo mi celular, no es para estar chateando ni para estar haciendo pláticas con otras personas. Justamente tenemos un chat a través del cual vamos a recibir todas las preguntas que ustedes tengan a lo largo de la teleconferencia. Tendremos un espacio listo para hacer esta interactividad con ustedes a partir de las preguntas que nos hagan llegar. Así que les vamos a pedir que nos manden sus preguntas. Estas preguntas las vamos a contestar a lo largo de la teleconferencia. Algunas se irán clarificando, pero no duden en mandar todas las dudas que tengan. Yo poco a poco y a lo largo de la teleconferencia les iré comentando que hoy, por ejemplo, estamos en la República de Ghana, en Argel, en Dublín, Lisboa, Londres, Marruecos, en Nigeria, en Barcelona, Berlín, Bruselas, Budapest. Así que a lo largo, como les decía, de toda la teleconferencia, iremos enumerando los lugares donde estaremos. Así que muchas gracias por escucharnos y sin más preámbulo, Evelyn, yo te voy a pedir que nos cuentes, porque para nosotros, desde la Fiscalía Especializada, es muy importante saber, en este hecho histórico, donde muchos mexicanos van a votar desde el exterior, ¿cuáles son, qué es lo que ha ido haciendo? Porque seguramente ellos lo saben, pero necesito este contexto para que después entremos en materia de delitos electorales. Así que cuéntame, ¿cuáles han sido estos pasos que se han ido dando para la atención de estos mexicanos en el extranjero para que puedan emitir su voto? Sí, pues voy a empezar por dividir el proceso electoral en tres partes. Como tú dices, mis colegas casi todo lo implementaron en las embajadas, en los consulados, entonces tienen claro qué hemos hecho, pero a veces tienen solo un cachito, entonces me voy a echar todo el la panorama. Historia completa. Me parece perfecto. Empiezo por recordarles que el proceso electoral para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero tuvo 3 etapas. La primera fue que contaran con la credencial de elector que los mexicanos pudieron sacar desde aquí o irla a solicitar a los consulados y a las embajadas. La segunda fue registrarse para votar, es decir, una vez que tenías tu credencial, tenías que avisarle al INE que tú querías votar. Y la tercera etapa es en la que estamos, es la que va a suceder durante este mes, y es que los mexicanos reciban el paquete electoral, marquen las boletas y lo regresen a la Ciudad de México. Pregunta aquí. Yo, como mexicano en el extranjero, ¿voy a recibir en mi lugar de residencia el paquete o voy a ir a la embajada o al consulado a recogerlo o cómo es? No, lo vas a recibir en tu casa. Uno de los requisitos para solicitar tu credencial o para registrarte era comprobante de domicilio. Entonces, a esa dirección te van a enviar tu paquete electoral directamente. Perfecto. Las embajadas y los consulados ya no. Muy bien, ya no intervienen. Exactamente. Ok. Un poquitito de contexto, toda la colaboración entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el INE es a través de un convenio de colaboración que firmamos, que tiene varios subconvenios y que yo dividí nuestra colaboración en 3 grandes etapas, la de credencialización, la de acompañamiento al INE y la de difusión.
La primera parte, la de credencialización, le toca a la Dirección General de Servicios Consulares, entonces voy a tocarla muy rápido y luego ya hablaré más de lo que le compete al IME. La credencialización tenía 4 etapas. La primera era que el ciudadano decidiera solicitar la credencial y hiciera su cita en consulados o embajadas. La segunda es la que le tocó a mis colegas, que fue recibir los documentos y enviar la información al INE. El INE era quien tomaba analizaba toda la información, revisaba que estuviera correcta y entonces decidía expedir una credencial y le enviaba directamente al ciudadano la credencial. Igual llegaba a su domicilio. Una vez que el ciudadano recibía la credencial, tenía que confirmar su recepción. Es un poco como las tarjetas de crédito que te llega sin activar. Y tú tienes que hablar o meter en tu internet y avisar que ya la tienes como un trámite de seguridad. Y pues ahora les tocará votar a los ciudadanos. Los requisitos eran muy sencillos, era que acreditaran la nacionalidad, que tuvieran una identificación con fotografía y que dieran un comprobante de domicilio. Muchos mexicanos aprovecharon que estaban en el consulado para hacer algún otro trámite, como solicitar un pasaporte para pedir su credencial para votar. La fecha límite para solicitar credencial para votar fue el 31 de marzo. El 31 de marzo cayó en sábado de gloria. Entonces, Dios santo. Servicios Consulares hizo un esfuerzo realmente extraordinario por abrir todos los consulados y embajadas, abrieron ese sábado. Y si se llenaron las citas, también pudieron abrir en viernes y en Jueves Santo, con la idea de que se tramitara las credenciales de todas las personas que estuvieran interesadas. Bueno, esa infografía que tengo aquí, la fecha, el corte es el 8 de abril, hasta ese día había 134,000 mexicanos que se registraron para votar desde el extranjero. Ahí vienen la división por países, obviamente 100,000 de los mexicanos se registraron desde Estados Unidos. Me decía el viernes pasado el INE que el corte final va a ser de aproximadamente 141,000 mexicanos, pero... Qué interesante, ¿eh? Sí, es un número impresionante porque además hay una segmentación de 107,000 nada más en Estados Unidos, o sea, es el número pues evidentemente el más grande, pero bueno, igual tenemos gente en Reino Unido, en Francia, Alemania, España, Canadá, o sea... Tenemos en todo el mundo, así que muy bien. Adelante. Y como platicábamos, estas personas que se quedaron registradas ahora van a recibir su paquete electoral por medio de un servicio de mensajería. Les va a llegar el sobre con todas las boletas. Les llega un solo sobre para que voten tanto en las elecciones federales como en las locales del estado que les corresponda. Entonces, alguien que nació en Chiapas recibirá el sobre para elegir presidente, senador, pero también el gobernador exactamente de Chiapas. Y les toca a ellos cerrarlo y regresarlo a la Ciudad de México. Okay. Fechas clave nada más para que todos las recordemos. El 31 de marzo fue el último momento en el que podían tramitar su credencial para votar en estas elecciones. Los ciudadanos van a poder seguir solicitando sus credenciales para votar, pero ya no podrán participar en este proceso electoral. El 30 de abril fue el último día para confirmar que habían recibido la credencial, lo que decíamos de como la tarjeta de crédito, un poco decir que ya está acá. Mayo será el mes en el que estarán recibiendo el paquete electoral y fecha muy importante para que la transmitamos a nuestros ciudadanos. El 30 de junio, antes de las 8 de la mañana, tiene que estar el sobre ya aquí en la Ciudad de México o no cuenta. Sí. Okay. Entonces, los ciudadanos, dependiendo de dónde vive, tienen que mandarla con algunos días o incluso algunas semanas de antelación. Es importante que sepan eso. Interesante. La segunda cosa que hicimos de la mano con el INE fue acompañamiento y fue recibirlos en muchísimas visitas de trabajo. Los consejeros electorales, todo el equipo que se encarga del voto del extranjero estuvieron viajando por todo, sobre todo en Norteamérica, para promover el voto. Los órganos públicos locales también hicieron muchísimas visitas, sobre todo a los lugares donde tienen concentración de poblaciones importantes.
El INE abrió muchos módulos o stands en eventos donde sabían que iba a concentrarse comunidad mexicana, ferias de pueblo, las celebraciones más importantes para la comunidad mexicana en el extranjero, e incluso en plazas, en Los Ángeles, en Chicago, donde saben que va a haber mucha concurrencia de mexicanos los fines de semana, ahí estuvieron presentes. Dentro de muchos de nuestros consulados también pusieron pequeños módulos informativos donde estaban todo el tiempo informando a los mexicanos. Hicieron algunos encuentros entre partidos políticos, representantes de todos los partidos viajaron a Nueva York, a Chicago, para acercarse con la comunidad y explicarles cuáles eran sus plataformas electorales. Otra de las cosas que hicimos en conjunto, el INE, Servicios Consulares y el IME, fue talleres para capacitar vía videoconferencia, algo similar a esto, pero mucho menos profesional, en el que los dividimos por regiones en Europa, en Estados Unidos, y les dimos una capacitación de todo, de cómo pues, funcionaba el proceso, cuáles eran las fechas, cómo nos podían apoyar con la difusión. Les pedimos a las embajadas y consulados que no solo fueran ellos, que invitaran a líderes comunitarios y otras personas que creyeran que nos podrían ayudar a replicar los mensajes, y estuvimos contestando todas sus dudas. También el INEA llevó a cabo 2 capacitaciones y el INE nos apoyó conectándose por videoconferencia a eventos que hicieron varias embajadas, desde la de Guatemala hasta la de Vietnam, para contestar todas las dudas que tenían los mexicanos. Directamente los residentes, o sea, ya no el personal ni de embajadas ni de consulados, sino los residentes. La embajada convocaba, reunía a un grupo grande de personas y alguien del INE se conectaba y contestaba en directo todas sus dudas. Muy bien. Y la última que hicimos fue pues, difundir todo este proceso y promover que participen en él, sobre todo a través de las redes sociales. El IME tiene un boletín que se convirtió en boletín Lazos Electorales, del que estuvimos sacando uno cada mes, con información. Lo trabajábamos junto con el INE, de cuál era lo más importante ese mes, de las fechas, en qué momento estábamos. Súper importante para la difusión, a partir de enero, cada vez que un mexicano en el exterior abría la página de una embajada o consulado, automáticamente aparecía esta ventana emergente, un pop-up, donde les decía, recuerda tramitar tu credencial. Interesante, ¿eh? Y bueno, ahora que ya estamos en la última etapa del proceso, estos son los mensajes claves que nos gustaría que nos ayudaran a transmitir desde las embajadas y los consulados. El primero es, si hay consultas sobre cómo pueden votar, recordarles que la fecha límite para sacar su credencial fue el 31 de marzo. Ya no hay excepciones, ya no se puede de ninguna forma canalizarlos. Por la misma fortaleza de nuestro proceso democrático, no hay excepciones. La segunda sería recordarles que no se puede votar de manera presencial desde nuestras embajadas y desde nuestros consulados. Todo se hace, como les mencionaba, a través de la vía postal. Y el tercero es recordarles, invitarlos a que sí envíen su paquete electoral y que tengan en cuenta la fecha límite en la que tiene que estar el paquete en México para que sea tomado en cuenta. Estas son algunas de las infografías con las que nosotros vamos a estar promoviendo. Por ejemplo, todos los que van al Mundial de Rusia como turistas no van a estar para las elecciones, no van a poder votar ni en la embajada ni a través de la vía postal ya. Y esta es otra de las infografías que preparó el INE, recordando lo mismo, que no se vote en nuestras embajadas de manera presencial. Y esos serían nuestros mensajes más importantes. Fíjate que ya empezaron a llegar las preguntas y yo creo que esto es súper importante. Muchísimas gracias. Nos están viendo desde Azerbaiyán, así que esto nos da muchísimo gusto porque significa que justo gracias a esta maravillosa tecnología podemos estar unidos en este preciso instante desde allá, aquí en la Ciudad de México. Y la pregunta además nos da mucho gusto porque es directamente del embajador, Rodrigo Labardini. Dice, es como muy concreta, dice, ¿se recibirá en el domicilio en el exterior? Es decir, yo vivo justo en Azerbaiyán, entonces mi dirección, que no me imagino ni cómo se llama la calle,
O sea, entonces, dice, ¿qué vía se usará para enviar al INE la boleta llenada? Dice, ¿vendrá con sobre, con dirección marcada y porte pagado? Es decir, Correcto. eso es la pregunta, ¿no? Sí, ellos reciben por mensajería y el sobre ya viene prellenado y vienen las instrucciones para regresarlo. Depende de qué parte del mundo en la que están. En Estados Unidos entiendo que el INE tiene un proceso diferente al servicio de paquetería que contrató para el resto del mundo. Muy bien. Y ¿sabes qué? Esta se liga perfectamente con esto que estás diciendo y nos empieza a dar paso perfecto a la entrada para Enrique. Me estoy imaginando como ciudadana en el extranjero, y no hablo de Azerbaiyán, estoy hablando probablemente de aquí, de Estados Unidos o alguna cosa así, donde pues a lo mejor sí llegó mi sobre, lo recibí en el domicilio que está dado de alta en mi credencial, pero la verdad es que, aunque viene el instructivo, no lo entiendo muy bien, ¿no? Entonces, lo que me parece como más fácil es acercarme, ¿no?, a la embajada o al consulado a decirles, ¿me pueden ayudar, por favor? Porque no entiendo si tengo que doblar la boleta, si tiene que ser con un lápiz especial o bien adentro. Es decir, son preguntas que nos empiezan a enlazar con el trabajo de los servidores públicos. Porque entonces yo me voy a acercar con alguien de la embajada o del consulado, que es un servidor público, y hasta dónde puedo o no puedo acercarme yo como servidor público y apoyarlo en su proceso pues de votar y meter sus boletas finalmente en el sobre. Estamos de acuerdo que ahí podría ser algo incluso delicado, diríamos, para nosotros como FEPADE, en el sentido de orientar el voto. Entonces, vamos a ir dando paso a paso. Te piden, por favor, mi querida Evelyn, y te lo pongo textual, dice, ¿será posible que nos envíen vía electrónica copia de la presentación que se observa en la capacitación? Sí, por ¿Sí? supuesto. Y justo ahí viene mi correo también por si alguien necesita mandarme alguna duda en específico, pero sí, claro. Perfecto, así que pueden contar con ella, Evelyn lo ha ofrecido, y esto me implica, sobre todo para quienes están en el extranjero, yo hago a veces una broma, porque nosotros decimos, ¿de dónde viene? De la FEPADE. ¿Y qué es la FEPADE? No, pues puede ser cualquier cosa si no les especificamos que es la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. En México, recuerden que nos gustan muchísimo las siglas. Entonces, yo empezaría por ahí, mi querido Enrique, por favor. Cuéntanos cuál es realmente, qué es la FEPADE, cuál es su competencia. Claro que sí, Gaby, muchas gracias. Pues la FEPADE, como bien lo señalabas, es la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales, que tiene como función perseguir, prevenir e investigar los delitos electorales en materia federal. Y aquí es donde empezamos con las diferenciaciones, que es algo muy importante, porque nos permite ver quién va a ser competente en el supuesto de que exista como tal un delito electoral. La FEPADE se encarga de investigar, prevenir y perseguir los delitos electorales en materia federal. ¿Cuáles son los delitos electorales federales? Pues muy sencillo, aquellos que se cometen en el marco de las elecciones de presidente de la República, de diputados federales y de senadores. Sin embargo, vimos que también va a haber voto en el extranjero para gobernador, de acuerdo a las normas que existen actualmente, ¿no? Entonces, cuando sea una elección local, cada entidad federativa tiene su propia fiscalía local. Entonces, aquí la cuestión es muy sencilla. La FEPADE es competente en los delitos federales, que son en el marco de presidente de la República, diputados federales y senadores. En el marco de elecciones locales, la Fiscalía Local es la que debería, en su caso, pues investigar el tipo de delito. Sin embargo, hay algunos casos en donde la FEPADE siempre va a ser competente, con independencia de que sea para favorecer un candidato a presidente de la República o una candidata a gobernadora. Hay 5 casos en donde la FEPADE va a investigar. ¿Cuáles son esos 5 casos? Son muy sencillos. Cuando se recoja la credencial para votar,
Recordemos que la credencial para votar es la llave que tenemos de acceso a la democracia. Podemos pedirla para la realización de algún trámite, tomar una copia de ella, etcétera. Esto es importante decir. Utilizar la credencial como medio de identificación no es un delito electoral. El tomar una copia de la credencial para votar no es un delito electoral. Esta es una confusión generalizada que es importante dejar muy claro. Podemos en las embajadas, consulados, quedarnos con copia de la credencial para votar como parte de un trámite que estamos prestando a los ciudadanos. Eso no constituye un delito. Puede constituir un delito en el caso de que esa copia de credencial se utilice para coaccionar el voto del ciudadano. Es decir, ya tengo copia de tu credencial y ya voy a rastrear por quién votaste, ¿no? Entonces, en ese caso no es como tal la copia, es la coacción que estás haciendo del voto. O ya tengo tu credencial y ya voy a votar por ti, entonces mejor vota por tal partido o por tal candidato, ¿no? Entonces, en ese caso no es tanto la copia, sino la coacción del voto que se hace a través de la copia de la credencial. Entonces, lo primero es recoger credenciales para votar. Sin embargo, aquí sí es muy importante dejar muy claro, no podemos quedarnos con las credenciales. No existe como tal un motivo justificado en ley para quedarnos con las credenciales para votar de los ciudadanos. Sí es un medio de identificación, pero no es una cuestión de garantía, no es una cuestión de déjame, te la regreso después. ¿Por qué? Pues porque se puede prestar a que pueda existir este tipo de delitos. La única especificación en la ley señalada para que alguien pueda recoger la credencial para votar no tiene que ver con trámites de servidores públicos, es básicamente el día de la jornada, el presidente de mesa directiva de casilla se puede quedar con una credencial que no sea de la persona que la presenta o que tenga visibles muestras de alteración. Ahora, el segundo delito que siempre es competencia federal, cuando se altere el registro federal de electores. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. Cuando se le miente al INE, que puede ocurrir también de los mexicanos que están en el extranjero, ¿no? Claro. Cuando se le miente al INE sobre el nombre, cuando se le miente al INE sobre la edad, cuando se le miente al INE sobre el domicilio, cuando existe alguna mentira en el momento de tramitar tu credencial para votar, se está alterando el registro federal de electores y se está cometiendo este delito. Este delito normalmente nos lo denuncia el propio Instituto Nacional Electoral y dicho sea de paso es el delito que más existe incidencia en toda la historia de la Fiscalía. ¿Okay? El tercer delito, que es materia federal, aunque sea en el marco de una elección local, cuando el que lo cometa sea un servidor público federal en ejercicio de sus funciones. Y esto es muy importante porque nos aplica para embajadas y consulados. Claro. Incluso el artículo 50 de la ley orgánica habla que cuando el personal diplomático, el personal consular comete un delito en cualquier materia, la competencia va a ser federal. ¿Okay? Cuarto, cuando se desvíen recursos públicos federales para apoyar a algún partido político candidato. Y lo veremos un poco más adelante porque este tema es bien interesante, Gaby, porque no solo es cometer un delito, esto también puede ser causa de una nulidad de elección, que es un tema muy importante. Delicado, claro. Y que a partir de 2014, ya lo platicaremos un poquito más adelante, puede causar la nulidad de una elección. Y quinta y última excepción, digamos, de que siempre es competencia de la FEPADE, cuando el INE organiza la elección. Derivado de la reforma 2014, el INE ya puede organizar incluso elecciones locales. Entonces, en ese caso, pues bueno, la competencia sería federal eminentemente. A grandes rasgos, Gaby, esta es la competencia de la FEPADE, es prevenir, investigar y perseguir, y justamente en esta materia de prevención, que es lo que estamos haciendo ahora, que lo hemos hecho en algunas otras teleconferencias, es tratar de que no se cometan este tipo de delitos por desconocimiento de la ley. Porque tú bien lo sabes, la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento. Y justamente lo que estamos tratando es de que nadie cometa este tipo de conductas por desconocimiento de la norma. Claro. Yo quiero comentarles sobre todo porque, bueno, finalmente en nuestro papel de servidores públicos siempre sucede que creemos, y lo digo pues prácticamente en primera persona, de qué tanto podemos ser responsables. Y de pronto me parece que estando desde el exterior podríamos decir, no, bueno, pero mucho menos, ¿no? O sea, pero no, quiero decirles que en otros eventos que hemos tenido, justamente se han ido clarificando estos procesos o estas intervenciones que tenemos como servidores públicos de cosas a veces que nos parecen muy simples y que podrían constituirse en un delito electoral y que tendremos que ser muy cuidadosos. Voy a aprovechar para enumerar otro de los paquetes de quienes están. Está la embajada en el Vaticano, en Copenhague, en El Cairo, en Estocolmo, en Frankfurt, en La Haya, en Madrid, en Milán, en París, en Noruega, en Serbia, en la República Checa, en Roma, en Sudáfrica, en Varsovia, en Viena y en Addis Abeba. Al ratito seguimos con otros más,
porque es una lista larga, quiero decirles, lo cual de verdad nos da muchísimo gusto. Y también sé que hay otras personas conectadas a quienes sabemos que desde sus oficinas directamente aquí en la Ciudad de México nos están viendo, incluso compañeros también de la FEPADE que están conectados, así que también los saludamos y esperamos que esto sea de utilidad. Creo que esto nos enriquece a todos, aunque quiero decirlo específicamente, este sí es un trabajo directo para nuestras embajadas y nuestros consulados. Y de verdad, nuevamente agradezco la anfitrionía de la Dirección General de Televisión Educativa, de la Secretaría de Educación Pública y el trabajo coordinado que hicimos desde el primer momento con la Secretaría de Relaciones Exteriores, que siempre tuvo esta disposición para poder hacer este trabajo. Así que muchas gracias de verdad. Y cuéntanos un poquito de esta reforma electoral, porque yo creo que esto fue lo que transformó justamente y que hizo que este proceso electoral sea de una magnitud pues única y por primera vez que se va a dar en la historia, Enrique. Toda la razón, Gaby. En 2014 hubo una reforma político-electoral trascendental para la democracia en el país. Por eso, y es muy importante decirlo, estamos ante el proceso electoral más grande y complejo en la historia de México. Más grande por el número de cargos públicos que vamos a elegir. En total son 3.406 cargos públicos. Los podemos mencionar: cargos federales es presidente de la República, evidentemente 128 senadores, 500 diputados, en total 629. Pero 30 entidades federativas de las 32 que tenemos tendrán proceso electoral local, es decir, la mayor parte del país estará en proceso electoral. Y esto nos impacta tanto aquí como en el extranjero, con nuestros compatriotas que quieren participar y que tienen el derecho a participar. Entonces, por eso es tan importante que conozcamos básicamente pues cuáles son las reglas del juego. ¿Qué se elegirá en cargos locales? 9 gobernadores, técnicamente son 8 gobernadores y una jefatura de gobierno de la Ciudad de México, 932 diputados, 1.596 ayuntamientos y 200 alcaldías y juntas municipales. En total, 2.777 cargos locales. En total, 3.406 cargos públicos. Esto significa, reitero, Gaby, es la elección más grande en la historia de México. Por eso, como servidoras y servidores públicos, debemos estar conscientes del gran reto que tenemos, debemos estar a la altura de ese reto y debemos saber pues, cuáles son nuestros derechos, pero también cuáles son nuestras obligaciones en ese sentido. Y es el más complejo, ¿por qué? Porque existen nuevas figuras como, bueno, la regulación del voto en el extranjero, lo platicaremos, ya lo platicó muy bien la maestra, pero existen figuras distintas que antes no se habían dado, por ejemplo, la reelección. En México ya existe reelección, en algunos estados de la República empezarán con elección en cargos locales. Entonces, ¿cómo va a poder compaginar el servidor público local el seguir siendo funcionario público y estar en campaña? ¿No? Ese tipo de cuestiones lo hacen muy complicado.